Hola a todos, mi nombre es Jessica Elena Reyes Aguilar, soy psicóloga clínica y terapeuta cognitivo-conductual. Eh, Curso el doctorado en educación especial en la Universidad IEXPRO. A continuación voy a presentar los puntos importantes de la lectura Educación para el siglo XXI, el desafío latinoamericano, de Mario Weisbluth. Este texto empieza planteándonos una pregunta importante: ¿de quién es la responsabilidad en la educación? ¿Es de la escuela o es de la familia? Este ha sido un debate que ha estado presente por mucho tiempo, ¿no? Y seguramente en los tiempos en los que vivimos ahora, esto ha cobrado mayor fuerza, dadas las condiciones en las que los padres que no tenían esas habilidades para la formación, pues ahora están tomando como este acompañamiento o este apoyo dado la pandemia. Y entonces este texto nos ayuda a entender muchas de las cosas quizá que todavía están ocurriendo hoy en día. Dentro de la introducción, pues nos habla el autor de que vamos a revisar algunas cosas importantes. La primera es que no hay una sola variable, son varias las que afectan este proceso educativo, ¿no? Vamos a considerar la inequidad de acceso a la educación, la deserción, la segregación y pues las necesidades educativas especiales que luego no son cubiertas. También que tenemos un sistema educativo que evalúa los procesos de acuerdo a los costos y a los resultados de la educación, ¿no? Y cómo es que esto va a impactar en la misma educación. Bueno, empezamos viendo que las familias no son iguales, ¿no? Que los contextos económicos, el lugar en el que se habita, las características socioculturales, pues nos ponen en posiciones distintas, algunas de mayor privilegio y otras más vulnerabilizadas. Pierre Bourdieu acuña un concepto que nos ayuda a entender estas diferencias en el aprendizaje que llama capital cultural interiorizado. Nos dice que el capital cultural interiorizado es el que se adquiere en el seno de una familia. Este concepto es muy importante porque se han hecho investigaciones, ¿no? Y se han hecho hipótesis acerca de que si incluso pudiéramos poner a los chicos en condiciones de vulnerabilidad económica y de situaciones pues más precarias en escuelas con los mejores profesores y con un alto equipamiento, el desempeño de esos chicos de todas formas estaría por debajo de aquello que presentan el resto de los chicos que están en una mejor posición, ¿no? Que tienen un privilegio económico, cuyos padres tienen un bagaje cultural distinto, tienen experiencias diferentes desde edades tempranas, ¿no? Y entonces nos dice que este capital cultural interiorizado pues va a ser una suma de factores, ¿no? Que van a hacer que estos chicos, por estas oportunidades, ¿no? De generar experiencias y aprendizajes, porque la familia pues también tiene esas experiencias y aprendizajes limitados, pues van a arrastrar o van a ir arrastrando con ellos, ¿no? Entonces el aprendizaje, nos dice el autor, es una suma de factores, donde tenemos que considerar el capital cultural interiorizado, más la escuela, más los compañeros, más la televisión, más los juegos electrónicos, es decir, todas las experiencias que los chicos viven día con día, pues van contribuyendo o van limitando estos procesos educativos. Si lo vemos desde una posición más privilegiada, pues vamos a ver que las personas de clases altas van a argumentar que la responsabilidad central de la educación es de la familia. Bueno, pues porque ellos mismos han podido gozar de una buena formación, es decir, tienen un capital cultural interiorizado más elevado. Y pues entonces van a responsabilizar, van a decir, pues claro, nosotros apoyamos a nuestros hijos, les enseñamos, les proveemos de experiencias, los llevamos a los museos, ¿no?
Esto, pues evidentemente se ve desde esta posición de privilegio, pero si lo vemos desde una situación de vulnerabilidad, pues vemos que las personas no pueden hacer ese apoyo, ese acompañamiento, porque no poseen esos recursos, no poseen ese conocimiento, no tienen esas habilidades, y eso entonces pues pone la responsabilidad de generar voy a decir como estas oportunidades de emparejarse en la escuela o en la sociedad o en em, pues políticas públicas incluso que permitan disminuir esas diferencias. Aunque también nos dice que no hay ningún país en el mundo donde no haya diferencias entre estas diferentes posiciones económicas del alumnado, ¿no? El otro punto de la lectura es la perniciosa segregación. Hacemos segregación por género, es decir, las mujeres tienen menos acceso a la educación que los hombres, se les considera menos, ¿no? Para situaciones o eventos, ¿no? Donde se potencie el aprendizaje a un nivel más elevado, de acuerdo a la religión también, ¿no? Hay muchas actividades en los colegios o en las escuelas que giran en torno a la religión católica, que es la predominante en México, y que excluyen o que marginan a algunos de los chicos que no tienen esta religión, ¿no? Por la economía de las personas, por su etnia, por su lengua. Y a veces esto de la lengua también tiene que ver con la poca capacidad del sistema para tener profesores o para formar profesores que hablen más de una lengua. Capacidad académica, ¿no? Todavía tenemos esta separación por los que tienen un mayor desempeño, pues a lo mejor tienen ciertos grupos, ¿no? Pertenecen a cierto grupo, a veces es como las primeras letras, voy en el A porque tengo mejores calificaciones, son considerados primero para algunas oportunidades o incluso tienen los mejores maestros. También hay segregación por discapacidad y por origen migratorio. Dentro de las escuelas, pues también se segrega de forma interna, ¿no? Haciendo tracking o seguimiento de los alumnos, es decir, a los que tienen un mayor rendimiento o a un mejor promedio, se les capacita más, se les pone más atención, se les manda concursos, se les da hora extra. Esto hace que los promedios escolares generales se eleven, lo cual es bueno porque la escuela puede reportar ciertos resultados. Sin embargo, aumenta la brecha entre el alumnado, ¿no? Los alumnos pues empiezan a destacar más y se olvida de la población que es más vulnerable. Y los alumnos que están por debajo de estos estándares, pues empiezan a ser estigmatizados o relegados, ¿no? Bajo la idea de que si en el mismo sistema educativo unos están aprendiendo y sobresaliendo, incluso ganando concursos o siendo representantes en diferentes eventos, pues no es la escuela la que está fallando, sino son los alumnos los que no están poniendo el empeño necesario, sin considerar las variables que mencionábamos anteriormente. Cuando nos habla de deserción escolar, nos lo plantea como una situación preocupante, que están relacionados con esta deserción, pues bueno, a la poca accesibilidad, ¿no? O la ausencia de escuelas cercanas, o la ausencia de escuelas que tengan la capacidad de incluir a personas, por ejemplo, como veíamos en la diapositiva anterior, con discapacidad. También hay pocos profesores calificados para atender, se vean obligadas a dejar la escuela para trabajar y apoyar con el ingreso familiar, o aunque no trabajen porque quizá no están en edad y no están las condiciones sociales tampoco para que lo puedan hacer, pues al menos para ahorrarse los gastos escolares, ¿no? Y la desmotivación académica. Este rezago en la educación, los pocos apoyos, esta diferencia en los aprendizajes, pues va haciendo que los chicos
¿no? Más o menos a nivel secundaria, pues se den cuenta que su desempeño, si no es que antes, es menor que el del resto y eso pues los haga sentir mal, ¿no? Se sienten diferentes, regularmente son objeto de burla y pues prefieren abandonar la escuela. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? ¿Qué pasa o qué riesgos o fenómenos están relacionados o asociados a la deserción escolar? Pues los chicos presentan, ¿no? Entre menor escolaridad o menos oportunidades, pues hay una correlación entre la autoestima, hay menor autoestima. Algunos de ellos inician con consumo de drogas o a falta de estas oportunidades escolares que podrían ser ambientes más cuidados o que generen habilidades prosociales y a la falta de oportunidades económicas también, ¿no? Se inician en la delincuencia, ya decía, sufren de bullying, depresión o embarazo adolescente, ¿no? Las, las chicas. En cuanto a la discapacidad y las necesidades educativas especiales, el autor nos cuenta que en América Latina y el Caribe, según el Banco Mundial, solo entre el 20 y el 30% de los niños con discapacidad asiste a la escuela. Vemos, ¿no?, que cada vez se están desapareciendo más estas escuelas que tenían esta finalidad de brindar educación a estos grupos con discapacidad. Actualmente están en coexistencia dos posturas, una donde dice que todos los niños, sin importar el grado que tenga de discapacidad, pues deben asistir a una escuela regular, ¿no? Esto generando estas políticas de integración. Y la otra postura dice que no, pues que la discapacidad extrema debe ser atendida en escuelas especiales porque las escuelas regulares no están capacitadas para ello y aparte pues el docente se ve sobrecargado de trabajo, ¿no? Sin embargo, si observamos otros escenarios, vemos que los países avanzados, por ejemplo Finlandia, ha tenido esta visión de disminuir las escuelas especiales, pero esta disminución ha sido paulatina. Es decir, se tienen que incorporar habilidades, modelos, estrategias, capacitar al personal docente, al equipo de trabajo, a los directivos, para generar esta inclusión. Desaparecer, ¿no?, estas escuelas especiales y de manera inmediata incluir a toda la población que era atendida sin haber una preparación previa, pues solo empuja, ¿no?, a la deserción o a la disminución de oportunidades para estas poblaciones. Estos esfuerzos pues van dirigidos a generar buenas prácticas educativas y en las buenas prácticas educativas pues se participan de diferentes esferas, ¿no? Tanto los aprendizajes deben tener características distintas, deben ser flexibles y se debe ir migrando hacia unos aprendizajes basados en proyectos. Los docentes deben tener mejor preparación, pero también a la par de mejor preparación, pues debemos reconocer que pues uno de los problemas de la educación latinoamericana tiene que ver con el poco reconocimiento que tiene la profesión, pero también el poco reconocimiento económico, ¿no? La precariedad en la que viven muchos profesores. Y las condiciones laborales, donde el trabajo remunerado no corresponde al trabajo laboral en sí, ¿no? Las horas trabajadas fuera de casa fuera del trabajo en casa son altísimas. Los alumnos también deben estar generando estos aprendizajes para tener una mayor inclusión educativa. Deben favorecerse los escenarios donde ellos reconozcan la diversidad de la población, pero también cómo saberse acercar a ella. Y deben tener menos carga de trabajo en casa, ¿no? Debe haber, por tanto, una relación virtuosa entre el aprendizaje, el clima escolar y, ¿no?, vamos a ver diapositivas más adelante, el liderazgo directivo, que va a ser quien marque como las pautas para que todo esto funcione. Al respecto a la educación, pues hay varios mitos, ¿no? Se han hecho varias hipótesis y se han hecho varios cambios sobre estas mismas hipótesis,
pero que no han resultado del todo benéficos. Por ejemplo, se ha visto que la extensión de horas de clases, es decir, la jornada completa, pues en realidad no ha representado una mejoría en el aprendizaje, pero sí un mayor costo para la educación. Querer meter más, extender el currículum escolar, ¿no? Querer que aprendan más cosas. En realidad es que lo que ha ocurrido es que terminan sin aprender lo básico, ¿no? Entonces, los países más exitosos más bien tienen menos contenidos, pero mejor aprendizaje. Y bueno, por último, a pesar de que pareciera lógico que uno de los problemas importantes de la educación latinoamericana es la sobrecarga en los grupos, es decir, 50, 60 alumnos para un docente, las aulas reducidas no han, al menos en los números, no han reportado un avance significativo en los aprendizajes, ¿no? No quiere decir con ello que no haya que reducir el número de alumnos por grupo, sin embargo, es importante que no se haga de manera drástica, que se haga de forma paulatina, puesto que si se hace de manera drástica sería un costo importante para la educación y eso en realidad lo que ocurriría es que dejaría a algunos chicos fuera del sistema educativo. Y eso sería un costo social todavía más elevado que la sobrecarga de trabajo que se está teniendo actualmente. El uso de la tecnología, ¿no? El autor nos plantea esto que ha sido de pronto una revolución porque llegarán las pantallas digitales, muchos programas apelan por el uso del internet y los recursos como los celulares o la tecnología de la que se tenga disponible. Y algunos programas sociales se han abocado a facilitar a los chicos con esta tecnología. En las investigaciones que se hizo en la investigación del Plan Caribe en Uruguay, donde se les dio un computador a cada niño, pues la evaluación resulta que no hay un impacto importante, ¿no? Tanto en lectura y matemáticas, que fue lo que se evaluó. Y en Costa Rica los grupos utilizaron mayor tecnología, es decir, incorporaron el uso de celulares e internet a las aulas y vieron que había un menor desempeño. No quiere decir, igual que en la anterior, que debemos de alejarnos de ello, sino que debemos de usarlo de una manera distinta y que debemos considerar que no es esa la apuesta, ¿no? Equipar a aulas de alta tecnología en comunidades que no se tienen profesores capacitados o que pues vamos, que los chicos no van a poder replicar esos aprendizajes en el contexto diario, pues resulta poco útil. ¿Cómo sí podemos incorporar estas nuevas tecnologías? Pues bueno, usándolos como acompañantes, ¿no? Primero, generando políticas educativas integrales. Capacitar a los docentes, ¿no? Para diseñar y ejecutar experiencias de aprendizaje que sean enriquecidas con estos recursos tecnológicos o digitales, sistemas de aprendizaje individuales y autoadaptativos, en función de que todos participen de la educación, que la enseñanza sea basada por proyectos y, bueno, no gastar todos los recursos o los esfuerzos en adquirir material de última tecnología o la novedad del año, puesto que parece ser que esto no tiene el mayor impacto en la educación, ¿no? Se pretende hacer una innovación pedagógica radical, donde los profesores puedan generar ambientes que provean a los chicos de oportunidades para aprender cosas que son realmente necesarias para generar una inclusión educativa, es decir, estar en desacuerdo de un modo respetuoso, a turnarse, a no despreciar a los padres, a considerar la diversidad humana. Dice el autor que el mejor predictor de los resultados de las escuelas está en los niveles de confianza que hay entre todos los miembros de las comunidades de aprendizaje. Saber que
con quien voy a trabajar va a aportarme algo, ¿no? Vamos a poder generar visiones distintas, vamos a poder generar proyectos. Eso hace que el aprendizaje sea enriquecedor. Y para ello, pues necesitamos pues considerarnos valiosos, ¿no? O que los unos a otros podamos vernos no desde esta mirada de la desigualdad, sino de aquello que nos permitirá aprender la mirada del otro, ¿no? Un reto entonces será crear cohesión del grupo en torno a los proyectos comunes que se vayan desarrollando. Y la clave para desatascar los currículos saturados, pues consiste en seleccionar aquellas habilidades que están siendo necesarias para la vida en el siglo XXI y enfocar a los chicos a generar proyectos para adaptarse a estas necesidades. Evidentemente, este cambio pedagógico tiene que ir de la mano de los profesores, ¿no? Y para ello, pues necesitamos reconocer que hay carencias en la preparación y las condiciones laborales en las que los docentes trabajan. Entonces, pues necesitaría modificarse la formación deficiente que se posee en muchas escuelas normalistas o de preparación pedagógica. La poca regulación que hay para el ingreso a la carrera magisterial o pedagógica, ¿no? Nos hace la referencia con otras partes del mundo donde pues el ingreso a este lugar es un ingreso donde entran los mejores, ¿no? Donde se selecciona a las mejores personas porque van a ser aquellos pues que van a capacitar al resto de la población. En el sistema latinoamericano hay escasas oportunidades de formación continua. Muchas de esta formación pues es igual de baja calidad o corre por cuenta de los mismos docentes y bueno, sabemos de los constantes conflictos gremiales. Una forma de tener mayor impacto pues sería considerando la capacitación, ¿no? y la estabilidad de los directivos. Esto permitiría tener líderes que reconozcan y que puedan aprobar en vez de obstaculizar proyectos que modifican la forma en la que se está llevando la educación actual, ¿no? Mejorar las rutinas, las prácticas y procedimientos escolares y pedagógicos. Dentro de los últimos puntos que se plantea, nos habla de pues cómo se ha dejado de lado esta visión de las escuelas técnicas y de oficio, ¿no? Se ha visto como una educación de baja calidad o de segundo nivel, como si la única educación que valiera no fuera la técnica, sino la profesional, es decir, aquellas que preparan no en la situación de oficios, sino de saberes, ¿no? O de saberes como muy específicos. Entonces, pues bueno, es importante reconocer que este es un área importante, ¿no? Que estos saberes, ¿no? Que estos conocimientos, que estas habilidades también son necesarias para la sociedad y para los mismos estudiantes o alumnos, ¿no? Los países con éxito pues tienen buenas escuelas técnicas, ¿no? La estadística nos dice que el 76% de los estudiantes de secundaria en Alemania asiste a una escuela técnica. Estas están relacionadas con el mercado laboral, mientras que en los países con desarrollo estas se ven como algo de segunda mano, ¿no? Se ven desde una postura clasista. No se considera que hay chicos que van a tener que prepararse a corto plazo en vez de prevenir la deserción, que van a tener que prepararse a corto plazo para trabajar o apoyar económicamente.
Y pues estos lugares muchas veces se tienen en abandono y descuido. Es importante resaltar que en México hay programas, por ejemplo, de tutoría, ¿no? Como la del Caracol, que está haciendo estas diferencias en el intercambio de aprendizajes. Estos aprendizajes que son de bajo costo, que tienen impacto en los otros, que parece generar cambios en toda la comunidad de aprendizaje y que podrían rápidamente replicarse y tener buenos resultados, así como pues el buen posicionamiento que están teniendo las escuelas técnicas como lo es el CONALEP, ¿no? Que ha generado varios proyectos que han sido vistos a nivel internacional. Entonces, el reto de la escuela en Latinoamérica es grande, pero se tienen pautas claras de hacia dónde dirigirse.